Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy martes 14 de noviembre, 19 horas de la tarde, 18 horas en nuestras queridas y amigas Islas Canarias. Bueno. Buenas tardes a todos y todas, como decíamos, amigos y amigas, ¿qué tal estamos? Pues, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. Amparo, muy buenas tardes. Luis Miguel. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Un placer y agradecidos al profesor García Prados, que, bueno, pues nos ha traído a este invitado tan especial para mí, porque es un referente, y le tengo como referente en el mundo de comunicación. Así que nada, bienvenido a este sofá digital. Efectivamente, bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, J. Malex, en Twitter, como todos le conocimos, ¿no? A J. Malex, como digo yo. Muchísimas gracias por generar este tipo de contactos. Son imprescindibles para este canal y para que también nos conozcamos un poquito todos, los que trabajáis una parte práctica de CEA y Cartuja, de la que yo también soy un ciudadano más. Así que, bueno, vamos a empezar como siempre de manera tradicional, que solemos decir aquí. En primer lugar y sobre todo, muchísimas gracias a todos los seguidores y seguidoras que tenemos en las redes sociales. Estamos a 3 ya de alcanzar los 300 seguidores en este canal de Twitch, así que a aquellos que nos estéis escuchando, por favor, en directo, dad a la pestañita que aparece en la parte inferior de seguir, que nos ayuda muchísimo para hacer seguir creciendo el canal, valga la redundancia. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los invitados que venís, como hoy Luis Miguel, a todos los invitados que han venido ya, a todos y cada uno de los patrocinadores y colaboradores de este canal, que sin ellos evidentemente sería imposible realizar este programa todos los días de lunes a jueves, como ya tenéis conocimiento y como ya veis ahí en nuestro canal de Twitch y en nuestro canal de YouTube. Siempre muchísimos saludos, en este caso, como digo yo, muchísimos saludos a Alejandro, que sé que ha tenido una semana bastante alteradilla, pero vamos, de mi parte y sé que de parte de todo el equipo que estamos aquí, pues nada, eso, un abrazo fortísimo, que vaya todo muy bien. Muchas gracias también a nuestro compañero More, también un ciudadano más de CEA Cartuja, y por supuesto a nuestros patrocinadores, como decía, y colaboradores, en este caso, pues en el caso de Metricool, que es la aplicación que gestiona tus redes sociales desde cualquier dispositivo. Por cierto, viene con una nueva noticia en su mochila hoy día 14 de noviembre. Muy interesante, luego os diré de qué trata. Y muchísimas gracias también, desde luego, a Rayola Networks, que es nuestro colaborador y compañero de viaje, donde pues podéis encontrar diferentes planes sobre alojamientos de calidad. Y desde luego podéis revisar aquellos dominios que queráis comprar o que queráis trasladar a vuestro hosting, como decíamos, ¿no? Por terminar ya, ayer estuvimos hablando en Tecnología al Día, para que veáis un poquito nuestra agenda, sobre la revolución de las energías sostenibles y tecnologías limpias. También, de alguna manera, y avanzando un poquito lo que vamos a hacer mañana, vamos a hablar de un tema que a mí me genera un poquito de miedo, ¿vale? Y se ríe Amparo, lo sabe, que son las criptomonedas, que nos depara el futuro del dinero digital, sobre todo con las últimas noticias que hemos estado escuchando de la Unión Europea. Y el jueves, mi buena compañera y amiga Amparo, vamos a hablar sobre el trabajo a distancia, que es un tema sobre el que ya hemos hablado. Pensé yo que era de energía renovable, pero no. Bueno, pues mira, mejor. Bien. Que ya hemos hablado de él, pero que ha cambiado de la última vez que hablamos ahora. Porque esto hombre, claro. Va cambiando constantemente, ¿no?
Y como decía, hoy tenemos el placer de recibir, y así ya me callo la boquina, el placer de recibir No. a Luis Miguel Díaz Meco Orizo. Explica por qué el tema del segundo apellido, porque todos los invitados me lo preguntan. Bueno, ya sabéis que tenemos a bien en este canal dos cositas. Una, intentar que todos nuestros invitados sean, a este sofá digital, sean hombre-mujer, 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 si es posible. Si no, mujer-mujer, hombre-hombre. De alguna manera así nos gusta y nos encanta traer 50% de invitados y 50% de invitadas. Y qué mejor, ¿no? En este caso, como diría aquel, qué mejor regalo que de alguna manera poner los segundos apellidos de todos y cada uno de nosotros, como digo, como regalo a nuestras madres. Normalmente en el mundo empresarial y en el mundo de las redes sociales y en el mundo de las webs y todas estas cosas, sobre todo como marca personal, ponemos nombre y primer apellido. Y yo soy un poco quisquilla con eso, así que por ahí venía lo del segundo apellido, que no es nada fácil encontrarlo en algunos casos, como ha sido el de Luis Miguel. Perdona, Luis Miguel, pero le dije a Amparo, pídele rápidamente aquí el segundo apellido, que lo tengo que colocar en la Hombre, es información. que con el primer apellido compuesto yo creo que ya es bastante. Ya lo sabemos, ya lo Al, sabemos. al- Pero yo al creo... final ya sabéis que solo queda una mínima referencia de nuestra Sí, marca personal y cuanto más sencillo lo hagamos, yo creo que todo el mundo salimos sí. ganando al final. Vale, pues como este sofá digital es una parte personal y una parte profesional, tenemos a bien que el segundo apellido al menos se disponga y estén representadas todas nuestras madres, si es posible. Así que, nada, te dejo con la presentación porque así yo me pongo ahora mismo con el Sí, chat y colocando sí, enlaces hombre. hasta que empecemos con las preguntas, ¿vale? A ver, cuando yo le invité, bueno, le invitamos tú y yo, nos mandó una brevísima bio, ¿no? Mira, para que no lo conozcáis, a Luis Miguel es licenciado en periodismo y máster en dirección de comunicación, tiene más de 20 años de experiencia en comunicación, trabaja en una institución pública y es además consultor y docente. Bueno, por favor, investigad en LinkedIn porque hay muchísimas cosas más detrás de este resumen breve en 3 líneas para que le conozcáis. Voy a empezar a hacerte preguntas. A ver, la primera que me surge, ya lo hemos comentado off the record, es nosotros colaboramos con el profesor García Prados, J. Males, para el que no le conozca, en una iniciativa que es en el Instituto CIA Cartuja, ¿no? Con unos chavales que se encuentran estudiando FP de Administración y Comunicación. ¿Qué crees que nosotros aportamos como profesionales a estos chavales que están empezando a despuntar en su mundo profesional, ¿no? Y en su mundo estudiantil? Hombre, yo creo que somos en cierta medida, al margen de nuestras capacidades y experiencias, una cierta referencia del mundo empresarial, del mundo de la empresa, que es el que se van a encontrar en apenas unos añitos en cuanto terminen su formación. Hay que decir que no suele ser lo habitual, al menos yo no me lo he encontrado demasiado, y aprovecho aquí también para felicitar a José Miguel, que ya lo he hecho en privado y en público en varias ocasiones, por el tipo de iniciativas que encabeza, de actividades que propone, porque no es nada sencillo conjugar la formación académica más tradicional, que tiene los lastres que todos sabemos, con ese contacto con el mundo de la empresa. Entonces, nosotros, al menos en mi caso, pues tratamos de aportar un poco la experiencia de muchos años, en mi caso en el ámbito de la comunicación, para que vean un poco en qué se van a encontrar cuando lleguen a la empresa, porque en muchas ocasiones tenemos demasiada formación teórica, pero que dista mucho de lo que es la imagen real de una empresa cuando tienes que poner los pies en ella. Y en particular, pues por ejemplo, hablo de comunicación interna, que es una de las piezas más olvidadas de la comunicación, aunque siempre, bueno, tratando de adaptarlo al público al que nos dirigimos para que entiendan que el clima laboral, la felicidad de hacer el trabajo, la motivación, pues son aspectos básicos que deberían tener en cuenta a la hora de decidirse por aquella trayectoria profesional que más les encaje.
O sea que quiero pensar, Amparo, que aportamos mucho. No sé si, bueno, si con optimismo, al menos que nos vean como una referencia y que, bueno, pues ofrecerles nuestro contacto para aquello que puedan desear ahora o en el futuro. Por lo menos dejamos un pozo, creo yo, de nuestros aprendizajes y experiencias, y que esperamos que lo aprovechen y sea práctico y les sirva a la hora de su incorporación al mundo laboral. Yo creo que puede ser importante. A mí me gustaría haber tenido, bueno, he tenido y tengo un mentora en este caso, pero bueno, siempre me gustaría que me hubiesen guiado más y la cosa no fuese tan teórica, ¿no? Que luego te encuentras con cosas muy diferentes en el mundo de la empresa. Incluso con formación tan variada como la que ofrecen un buen número de profesionales, pues a veces te ofrecen pistas y te dan una pauta a lo mejor de cuestiones que ni siquiera te habías valorado para tu futuro profesional, y ves que no se te dan mal, que te gustan y que a lo mejor puedes encajar profesionalmente en ellas. Al final, en el entorno tan flexible en el que vivimos, que prácticamente no tenemos tiempo para ni siquiera continuar formándonos sobre todo lo que surge en el día a día, pues a veces esas pistas yo creo que son muy importantes para dedicarte a algo que mínimamente te atraiga, aunque el futuro profesional en absoluto está escrito, ahora menos que nunca, y seguramente tendremos que cambiar muchas veces de puesto de trabajo, pero al menos que vayamos mínimamente vinculados a una actividad que nos haga felices y que nos motive lo más posible. Felicidad, que nos haga felices, felicidad. Bueno, yo de alguna manera agradecer también a J. Males su invitación el año pasado. Yo tengo que reconocer que el año pasado estuve súper a gusto con la gincana digital que realizamos con el grupo. Wow. Con el grupo le estuve 10 días ahí a full. Yo me divertí mucho porque la estaba haciendo yo. Sí, efectivamente. La estuvo haciendo gente que no estaba dentro del listado. Pero bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Gincana digital, que voy a utilizar en breve también. Hablando de eso, Luis Miguel, ¿cómo, y si lo haces de verdad de manera diaria, cómo integras las últimas tendencias tecnológicas en tus estrategias de comunicación digital? ¿O cómo te has ido habituando a ellos? ¿Qué te parecen? No sé, estoy seguro de que tienes una opinión no válida, hiper válida al respecto. Creo que por formación periodística y porque trabajo en el ámbito de la comunicación, la curiosidad debería ser innata en todos los que nos dedicamos a esto. Bien. Y tratar de probar casi todo lo que sale. No soy el más tecnófilo del universo, pero trato de probar casi todo. Ahora, por ejemplo, estoy con las aplicaciones de inteligencia artificial para ver cómo mejorar los textos, cómo mejorar un poco la inspiración en aquello que hacemos, y me parece absolutamente básico. Pero luego también, desde otro punto de vista, creo que conviene no obsesionarse con todas las novedades tecnológicas, porque si no prácticamente son inabarcables. Entonces deberíamos centrarnos en aquellas que realmente pensemos que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida personal o profesional. Y a partir de ahí, pues desechar aquellas que en estos momentos quizá no encajen con lo que estamos haciendo y apostar por aquellas otras que creemos que nos pueden facilitar mucho la vida. El caso de la inteligencia artificial, que tiene infinidad de aplicaciones prácticas, pues en el ámbito de la comunicación parece obvio que hay muchísimos campos todavía por explorar y en los que deberíamos estar trabajando todos los profesionales para ver en qué medida nos facilita el trabajo diario y, sobre todo, nos ponemos al día con una tecnología que básicamente pues amenaza, entre comillas, con desplazar a aquellos que no sean capaces de adaptarse al mundo en el que vivimos. O sea que creo que deberíamos optar todos por estar lo más cercanos posible a las nuevas innovaciones en el ámbito tecnológico, pero sobre todo aquellas que estén más cerca de la labor que realizamos a diario. Muy de acuerdo. Mira, te quería preguntar, porque tú que tienes mucha experiencia en comunicación, ¿te has encontrado en algún momento con un proyecto de comunicación muy desafiante y por qué lo ha sido? Si lo puedes contar, casi todos son desafiantes, pero bueno. De forma anónima no hay problema, porque sí, claro. Desafiante prácticamente son todos, porque yo trabajo en una institución pública
con lo que, digamos, la distancia con la empresa privada ya es abismal. Para aquellos que no hayan trabajado en una institución pública, pues los tiempos, la burocracia, la forma en la que se traslada incluso la información a nivel interno no tiene nada que ver con una empresa. Pero, por otro lado, pues hay aspectos muy positivos como es el sentimiento de servicio público, de transparencia, de honestidad, de trasladar de determinada manera la información, que deberíamos también adaptar un poco a la empresa privada, que a veces estamos demasiado encerrados en nuestro interés profesional y no tanto en los empleados a nivel interno o los clientes a los que nos debemos, lógicamente. Entonces, casi todos los proyectos son retos, porque en ocasiones son para altos directivos y a veces no sabes cómo encajarlo, porque si les das una formación, digamos, demasiado cercana a estos valores que hemos comentado, a lo mejor no encaja exactamente en lo que ellos están pensando. Siempre hay una especie de barrera respecto a los altos cargos que a veces es difícil romper. Y en sentido contrario, pues también cuando es formación, por ejemplo, para los empleados en temas de comunicación interna, el hecho de que vengas de fuera siempre te da un poquito más de legitimidad, porque parece que la empresa pues siempre nos cuenta lo mismo, pero a veces también te encuentras con la dificultad que dices, bueno, si todo esto casi que ya lo conocemos, deberíamos aplicarlo, pero luego nos encontramos con la realidad del día a día y no se pone en marcha en la misma medida. Entonces, yo creo que desafíos hay prácticamente en el día a día y todo depende del proyecto y del tipo de trabajo que desarrollemos. Lo básico, creo, José Luis, Amparo, es realizarlo un poco con la máxima honestidad profesional, trasladar aquello que tú crees que va a ser beneficioso para la organización, para las personas, etcétera, porque al final es un poco como todo en la vida. El uso que de ello hagan depende finalmente de cada uno de nosotros. Yo soy consciente de que muchos proyectos sí se han llevado a buen término y se han desarrollado en buena medida a partir de lo que les hemos trasladado, personalmente, el equipo de personas con las que trabajo, y en otros no tanto. A veces incluso se da una formación para desechar determinada opción. Incluso lo sabes ya de antemano. Pero bueno, pues profesional, tú ofreces tu experiencia y luego el uso que quieren hacer de lo que les trasladas ya es una cuestión que es ajena a ti, lógicamente. Vamos, que de alguna manera existe una parte preventiva, pero que tienes que seguir informando de que existe esa opción, aunque sepas que es desechable, pero preventivo. Y incluso, pues, sabes que determinada empresa hay una política, lo hablábamos anteriormente, de transparencia en cuanto a la comunicación que no aplica, pero tú en cierta medida te ves obligado a trasladar lo que son las buenas prácticas profesionales, lo que tú aconsejarías a cualquier cliente. Otra cosa es que a lo mejor no caiga demasiado bien en determinados ámbitos. Pero al final, claro, la honestidad personal y profesional creo que debe estar por encima de un poco de los intereses de cada uno de los clientes. Hay que amoldarse lógicamente al público, a lo que te piden, pero sin renunciar a una serie de valores que yo creo que son intrínsecos a la comunicación y que estamos obligados a trasladar, se quiera o no. ¿Y cómo logras entonces mantener esa coherencia, sobre todo en la comunicación institucional, en un entorno un entorno digital, diríamos, ¿no? De tanta información que está en constante cambio? O sea, ¿cómo lo mantienes? Estás hablando de la honestidad. ¿Es la parte más importante o...? ¿En comunicación en general? Sí, en comunicación en general, sí. Yo creo que... institucional, claro, porque estaba hablando de la institución. Sí, bueno, en el ámbito institucional yo creo que la vocación de servicio público debería ser irrenunciable. Al final, por encima de los políticos, como digo, están circunstancialmente en su puesto, estamos las personas que trabajamos en una institución pública, sean funcionarios o no, que nos debemos básicamente a los ciudadanos. Entonces, no puedes, en cierta medida, poner en duda tu capacidad profesional por influencias políticas, porque al final tú te debes al ciudadano y a veces eso no conjuga demasiado bien con los egos políticos. Incluso pues se tienen problemas internos porque no sigues determinadas directrices. Entonces es complicado, hay que jugar con mucha mano izquierda para evitar enfrentamientos. Pero claro, sin renunciar a tu esencia, porque si no estarías dejando de lado tu esencia como profesional. Entonces, en el ámbito público, pues lo importante es siempre que trabajamos con políticos, tú trasladas tu opinión basado exclusivamente en la excelencia de la comunicación y de lo que deberíamos hacer en cualquier otro ámbito, y a partir de ahí ya cada responsable
es libre de tomarlo como una opción válida o no. Qué bueno. Jolín. Totalmente. Y muchas veces vemos en los medios, perdona, Amparo, nada. no, que este político, por hablar de entorno político, ¿no?, que está tan en boga, es que no tendrá asesores. Pues seguramente los tiene. Y a mayor nivel, pues seguramente serán de mayor calidad. Y seguro que le han aconsejado decir determinadas cosas o no decir determinadas otras. Pero claro, todos somos humanos y además el ego del político a mayor altura de la encantado. pues, seguramente el ego es mucho mayor y incluso la suficiencia respecto a los colaboradores mayor. Entonces, al final, no tiene asesores, sí, y seguramente serán excelentes, pero a veces es que no nos hacen caso directamente. Ya. Me ha encantado esa puntualización que has hecho porque además es una cosa que decimos muy a menudo, y sobre todo en el ámbito político. Es que ha dicho esto, es que ha dicho lo otro, pero qué cabeza, y siempre le echa la culpa o es la responsabilidad, no me gusta lo de echar la culpa, es la responsabilidad del asesor. No, estamos, a ver, 50-50, porque bueno, si el asesor está precisamente para asesorar y aconsejar, pero claro, el ego nos puede salir una combinación muy extraña, muy exótica, ¿no? Y te quería preguntar, porque estabas hablando antes sobre transparencia. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la transparencia en la comunicación? Bueno, en este caso hablemos de la comunicación institucional, porque los chicos, el otro día, y además hubo un comentario y un retuiteo que tú me hiciste en CIA Cartuja, cuando hablé de la etiqueta empresarial y hablé de los valores como transparencia y honestidad como básicos en cualquier empresa. Es que en el entorno empresarial son absolutamente básicos, pero es que en el entorno público deberían ser obligatorios, así por ley, porque tú te debes a los ciudadanos. Entonces, no se puede comunicar de otra manera, por muy diferentes que sean nuestros intereses. Nos debemos a los ciudadanos, básicamente, y hay que comunicar de una forma honesta, transparente y de la forma más sencilla posible para que llegue a todos los públicos. En un entorno, en un ayuntamiento, incluso en una comunidad autónoma, en un gobierno, pues hay personas de nivel formativo, académico, profesional muy diferente y tenemos que ser capaces de llegar a todos con un mensaje que sea fácilmente entendible. A veces no nos interesa demasiado y de ahí también se producen muchos errores, pero eso sería irrenunciable. Pero es que además en el entorno profesional, en el entorno, digamos, privado, cada vez más, porque hoy con esta transparencia radical en la que vivimos, prácticamente nada escapa al ojo público. Entonces, si nosotros no somos capaces de comunicar con transparencia, alguien al final va a mostrar esa transparencia y vamos a quedar en evidencia. Entonces, si hay un problema, lo principal es reconocerlo, asumirlo, pedir disculpas si es pertinente y tratar de solucionarlo lo antes posible. Es que no cabe otra. Ocultar, maquillar, son prácticas que deberían haber quedado denostadas hace muchísimo tiempo. Lamentablemente todavía vemos en muchas organizaciones que continuamos con esas prácticas que no hacen sino acabar con la reputación de la mejor empresa del mundo. Fíjate. Luis Miguel, iba a hacer la pregunta de una manera, pero igual la hago al revés. ¿Qué lecciones has aprendido y cómo has gestionado las crisis de comunicación? Si has tenido alguna vez alguna crisis a la hora de comunicar desde el punto de vista institucional, ¿qué lección has aprendido y cómo las has gestionado? O si te acuerdas de una en concreto y nos la quieres contar sin saber específicamente, pero vamos. Claro. Vale, en el ámbito público hay crisis casi a diario y más en el entorno actual, porque muchas veces... Muy bueno. Claro. Que sepas que de esto vamos a hacer un clip, ¿eh? Sí. Muy bueno, está muy bien, está muy bien. Muy bien. Claro, en muchas ocasiones no son por cuestiones ajenas a la organización, sino internas. Son internas. Y en muchas otras incluso por cuestiones propias, las que somos básicamente responsables por mala comunicación, porque no fluye adecuadamente la información. Entonces lo principal es tener un mínimo protocolo de actuación ante cualquier crisis para
saber cómo reaccionar ante cualquier. Además, estamos lógicamente cada vez más expuestos como organizaciones, incluso como individuos o como profesionales, pues un poco al ojo público, porque todos tenemos perfiles en redes sociales. Si te dedicas a la comunicación, estás permanentemente ofreciendo información al público al que te diriges. Tienes esa obligación, hablábamos anteriormente, moral, de responder a los vecinos, de tratar de solucionar sus dudas, incluso de responder a sus quejas y tratar de solucionarlas. Entonces, las crisis, digamos, que son consustanciales a la comunicación en general y a la institución pública en particular. Y lo que se aprende es que hay una serie de pautas que deberían ser irrenunciables y que lamentablemente vemos a diario que no son así. Y lo hablamos anteriormente. Lo primero es reconocer los errores, que en el ámbito político, por ejemplo, cuesta muchísimo. Cuando es algo que no solo no nos debilita, sino creo que nos fortalece y nos humaniza respecto a las personas a las que nos dirigimos. No pasa nada por cometer un error, básicamente porque todos los cometemos a diario. Quien diga lo contrario, pues seguramente estará mintiendo. Lo que no hay que hacer tampoco es perseverar en el error, como muchas veces nos indican los emprendedores. Bueno, hay que tratar de evitarlos y que se cometan solo una vez, que aprendamos de él y que no volvamos a repetirlo. Pero bueno, el error es que se produce y fruto muchas veces hasta de la buena fe. No pasa nada por reconocerlo, incluso puede reforzarnos contra la reputación de una organización, haber reconocido un error, haber sido capaz de subsanarlo y haber ofrecido incluso disculpas por ello. Por eso no hay que tener tanto miedo a los errores, a las críticas en el entorno digital en general, sino saber aprender de ellas, sacarles el máximo partido y a partir de ahí pues mejorar tu imagen y tu reputación pública. No hay nada, en los cursos que imparto, cuando hablamos de la crisis en general, casi todo al final se disculpa. Hablamos un poco de la aceleración en la que vivimos, el entorno, y que al final casi todo se disculpa porque lo olvidamos todo rápidamente. Pero si tenemos una actitud demasiado arrogante, distante, ajena un poco a los problemas que realmente tenemos, eso sí nos puede causar un grave problema de reputación que tardemos muchísimo más en remontar. Sin embargo, si cometemos un error, lo reconocemos, salimos públicamente y lo mostramos así, y encima tenemos la virtud de poder solucionarlo para el futuro, yo creo que se agradece incluso esa respuesta. De hecho, hay estadísticas que comentan que las empresas, por ejemplo, que responden a las críticas que se formulan en determinados portales, dependiendo del sector al que te dediques, tienen muchas más posibilidades y son recibidas mucho más positivamente que aquellas que no responden. Entonces, la lección es clara. El entorno digital no está únicamente para trasladar, digamos, lo bueno que somos, sino para recoger un poco la opinión de todo el entorno, de todo el público al que nos dirigimos y a partir de ahí ser capaces de mejorar en nuestro funcionamiento, en el producto, en el servicio que ofrezcamos. Pretender estar siempre en el conocimiento absoluto de la verdad y ser infalibles, eso no existe. Es más, yo creo que es contraproducente tratar de trasladar esa imagen porque la gente no se lo cree. La gente quiere ver personas detrás de las organizaciones y que somos capaces de hacer las cosas bien y de equivocarnos cuando toca. Muy interesante. Aquí tengo una duda. Si me permites, Amparo, tengo una duda. Sí, porque yo tenía otra pues también. Entonces pregunta tú primero, por favor, Amparo. No. Y tenemos telequinesis. Sí, telepatía. Bueno, telequinesis. No, para mover las preguntas, digo. No. Sí. No. Estaba hablando Luis Miguel y a mí me surge... la duda de que normalmente se dice que, la empresa perfecta de contar con unos manuales de crisis, unos manuales de protocolo, siempre manuales. O sea, ¿tú crees que realmente las empresas los tienen hechos y los tienen, en alguna parte o bien de su web o en alguna parte de la comunicación interna de los empleados y están a disposición de todos para que se sepa qué hacer? Con sinceridad, no. No, es que yo tenía la misma opinión, digo, a ver si me... Hay honrosísimas excepciones, empresas de determinado tamaño que lógicamente son muy conscientes de su reputación y del valor de la marca y de la organización, que sí tienen todo tipo de manuales, pero es que hay empresas de tamaño mediano con
cientos de empleados que no tienen ni un triste manual de gestión de redes sociales para que los empleados sepan qué tipo de cuestiones compartir, cuáles no, en qué circunstancias es bueno que se identifiquen como personal de determinada empresa, cómo no. Y al final, claro, el enemigo, como decía una famosa belleta norteamericana, hemos descubierto al enemigo y somos nosotros. La mayor parte de las crisis ocurren desde el interior, por cuestiones de mal funcionamiento interno. Y en muchos casos problemas de comunicación, que no somos capaces de atajar a tiempo y que nos causan problemas posteriores. Así que, en general, es uno de los déficits enormes que tienen las empresas, que solo nos acordamos de la comunicación cada vez menos. Cada vez que falla. De la comunicación de crisis solo cuando surge la crisis. Entonces ya es un poco tarde, porque se puede gestionar, pero lógicamente no con las garantías que lo hubiéramos podido hacer si hubiera habido un plan de prevención y un plan de procedimiento, ¿no? Eso es. Fíjate, yo en la anterior respuesta que has dado me he quedado con una duda yo también ahí. Claro, entre esa honestidad que estabas comentando de responder a la gente pidiendo disculpas por el error que se ha cometido, que creo que ahora mismo está denostada, es mi opinión, que está denostada ante los ojos de mucha gente porque es un síntoma de debilidad en este mundo en el que vivimos. Quiero decir, que parece que tenemos cámaras alrededor nuestra todo el día. Y el hecho que has comentado de que las empresas que precisamente expresan que son falibles, ¿cuál es el término medio? Porque claro, ¿no? Por un lado estamos obligando a que nadie sea infalible y por otro lado estamos diciendo que sí que hay que demostrar la humanidad. Claro, la humanidad, ¿no? Claro, pero yo creo que partimos del problema que tratar de mostrar lo que no somos. La clave en comunicación es trasladar exactamente los valores de la organización, de la empresa o incluso nosotros como profesionales. Porque si no, al final estamos trasladando otra cosa que no tiene nada que ver con nuestra esencia. Y eso tarde o temprano se va a descubrir. Y si somos determinada empresa y defendemos determinados valores, hay que ir con ellos hasta el final, porque es la esencia de la organización. Si nuestro público no lo acepta o los valores cambian, pues todo eso habrá que modificarlo. De poco a poco, a través de un plan, etcétera. Lo que no podemos es tratar de defender determinados valores y a nivel interno, por ejemplo, pues poner en marcha otros. Ese sinsentido que, bueno, nos puede llamar mucho la atención, pero que a menudo es habitual, pues lo que hace sin duda es que va socavando la imagen y la reputación de las organizaciones y al final se produce una crisis grande que acaba con determinados productos o servicios, básicamente porque no hemos sido capaces de trasladar determinados valores al público al que nos dirigimos. Hoy, por ejemplo, sobre todo los más jóvenes, pues ya no solo buscan un beneficio en cuanto al precio, en cuanto al servicio, sino que quieren también que la empresa, la organización en la que confían, tenga una serie de valores que vayan con los suyos. Que haya una apuesta, por ejemplo, no sé, por el medio ambiente, por la sostenibilidad, por la calidad del trabajo, del empleo que generan. Y si te comprometes con esos valores, lógicamente tienes que comenzar desde abajo, ponerlos en marcha y solo después comunicarlos. El problema que ocurre muchas veces con la comunicación es que pensamos que es casi como un maquillaje mágico que todo lo arregla. Y en mi caso en particular, por mucho que me maquille, pues lógicamente no voy a mejorar demasiado. Entonces, si yo quiero mejorar mucho, pues a lo mejor me tendría que realizar una operación de cirugía estética, eso es, y tratar de ofrecer otra imagen de una persona a lo mejor mucho más agradable. Pero si no, pues no podemos vender lo que no somos. Y al final es lo que pasa en demasiadas organizaciones, que tratamos de ofrecer una imagen siempre mucho más positiva de la que realmente tenemos. Y eso hace unos años era mucho más complicado de detectar por el ecosistema de la comunicación, el entorno digital, etcétera. Pero es que hoy, al final, aunque salgas con una máscara, alguien te va a hacer una fotografía en un determinado lugar, un vídeo, etcétera, cuando te la hayas quitado y va a quedar bien palpable cuál es tu aspecto real. Y tu filtro. Ya, bueno. Y tu filtro. No. Yo tenía una profesora que decía que el mejor protocolo es aquel que no se nota como el buen maquillaje.
Bueno, yo creo que a lo mejor Luis Miguel la conoce porque partimos ya de otras formaciones en protocolo y escuelas de lujo y protocolo y demás. O sea, tenemos también por ahí algún contacto. Sí, común. Algún contacto común, sí. Y me gustaría saber para ti qué papel juega la formación continua en tu desarrollo profesional como comunicador, ¿no? Nos has dicho que eras curioso y Sí, nos ha adelantado una palabra que nos gusta. Nos ha adelantado una palabra que nos gusta mucho. Yo creo que es básico en cualquier ámbito, sobre todo en el entorno en el que nos movemos hoy día, la sociedad en la que vivimos. Pero es que si te dedicas a la comunicación, es que es absolutamente obligatorio. Es que no puedes optar a ser un buen profesional si no te adaptas al mundo en el que vives. Las empresas cada vez demandan determinados servicios que van un poco al hilo de la evolución social y tecnológica que vivimos. Puedes haber sido el mejor periodista, por poner un ejemplo, de prensa escrita hace 20 años, pero si no has logrado, digamos, continuar con tu formación y adaptarte a los nuevos tiempos, seguramente tu valor real en una sociedad como la actual pues será muy cercano a cero. Y eso nos ocurre a todos. Tenemos que estar en constante evolución para, no solo ya para destacar en ningún ámbito, sino para no quedarnos al margen, porque la tecnología nos impone cada vez unas formas de trabajar, un entorno que es absolutamente diferente. Hoy es que la forma en la que nos comunicamos no tiene nada que ver con la que era hace apenas 10 años. Y seguramente en 5 años, pues las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial de la que hablamos anteriormente, pues nos impondrá unas nuevas fórmulas de trabajo que ni siquiera hubiéramos logrado anticipar hace un tiempo. Y si no somos capaces de adaptarnos, pues seguramente nuestra capacidad va a quedar en entredicho. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que la curiosidad, es que lo decíamos antes, es una palabra que a nosotros nos gusta, el ser curiosos, ¿no? Lo hablaba el otro día aquí en otros charlando, en este sofá digital, como decíamos, Borja de López Sanabria, un buen amigo de Badajoz, que decía que hay que estar al día, que no nos quite tiempo para otras cosas o que nos permita hacer una vida normal, ¿no? Pero que sigamos formándonos y sobre todo ser curiosos, ¿no? Que a mí me gusta, que es una palabra que me gusta mucho. Oye, hay algo que siempre a casi todo el mundo que nos escucha y a la gente joven con los que nos relacionamos de vez en cuando, como es mi caso, que se preguntan qué herramientas consideras, en tu caso, imprescindibles y a diario en la comunicación digital. ¿Cuáles son las herramientas que utilizas? Utilizo casi todo. Tengo, digamos, tengo una navaja suiza que utilizo. Sería muy difícil elegir unas por encima de otros, pero bueno. No nos pongas un ranking, pero esas que ahora mismo dices, pues mira, yo por la mañana arranco de esta manera y hago tal, yo sé que y esto lo utilizo porque tal. No sé, ¿cuáles son aquellas herramientas que puedas utilizar? O herramientas o dispositivos, lo que tú estimes oportuno. Por ejemplo, como, digamos, curador de contenidos, utilizo Feedly, que tengo estoy suscrito pues, a cientos de publicaciones, no todas publican a diario, porque es una forma absolutamente ágil de un vistazo, de ver realmente lo que te interesa. Pues recibo todo tipo de notificaciones, muchas de interés profesional, otras más de interés personal. Sí. Y esa es básicamente, digamos, la lectura inicial de la mañana. Luego, si hay, por ejemplo, pues también utilizo Pocket para organizar cualquier artículo de interés que veo en la web y que, lógicamente, no tengo tiempo de leer en el momento. También por mi trabajo, pues estoy pendiente de las redes sociales. Aunque no hago... ¿Cuál es la que más? Ahora LinkedIn. Ole. Tradicionalmente la que más me ha gustado siempre, un poco por ecosistema informativo, ha sido Twitter, ahora X, ¿no? Pero como, bueno, digamos que está dando tantos bandazos, habrá que esperar realmente si termina de consolidarse y en qué dirección navega. Y la verdad que ahora estoy bastante menos activo en redes sociales que hace un tiempo. Y luego, por ejemplo, el ecosistema de Drive, de Google, me da mucha seguridad. El tema de Drive para el tema de la nube y, por ejemplo, pues algo tan básico como el calendar, la gestión del calendario, de las citas, que, bueno,
Yo soy bastante olvidadizo, pero gracias al No lo entorno creo, digital, no lo creo. gracias al entorno digital, pues no se me olvida nada. De hecho, pues felicito hasta los cumpleaños a los compañeros en el trabajo y se sorprenden, pero es tan Hostia, qué sencillo bueno, qué bueno. Oye, qué bueno. como anotarlo y te salta automáticamente cuando es su cumpleaños. Incluso con gente con la que no tienes demasiada Jo, confianza, siempre te da pie a iniciar una conversación eso es interesante. un buen detalle, un buen detalle. Fíjate, O sea un Qué que detalle. buen recordatorio nuestro amigo Facebook y nuestro amigo Google Calendar, de los Sí, hay cumpleaños de la veces. gente. sí, Que ahora esto es mismo bueno. bastante menos, porque hay gente ya que es más pudorosa y no Sí, pone es No, la cierto, es fecha yo lo, de... cierto. yo lo quité, pero ya era por el agobio, muchas veces, agobio, a ver, de que se acordaban mucho de mí, cosa que agradezco infinito porque había mucha gente que sé que me aprecia y me quiere, pero aquel día era imposible gestionar el contestar a todos y a mí me gusta contestar personalmente a cada uno. Y claro, hacer una contestación en general, oye, gracias a todos por vuestras felicitaciones, como que me parecía tal, y más que nada lo quité por eso de Facebook. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí. Eh, Eh, Amparo, venga, que seguimos. Sí que tengo una curiosidad, porque claro, estamos hablando de entornos digitales, cambiantes, diversos, y cómo se equilibra el adaptarse a las nuevas tecnologías con proteger la privacidad uf, uh, y la seguridad de la información, ¿no? Porque claro, lo que tú decías, estamos muy expuestos y por mucho que queramos que no nos fotografíen ni aquí ni allá, ni todo eso, ¿cómo crees que se logra el equilibrio, no? Básicamente yo creo que con cierta naturalidad, con hacer las cosas realmente con las que te sientes a gusto. Y en mi caso, por ejemplo, pues yo utilizo las redes desde un punto de vista absolutamente profesional. No comparto Ujú. nunca cuestiones personales. Respeto que lo hace, lógicamente, pero creo que no aportan demasiado a los demás, sinceramente, y no me sentiría cómodo haciéndolo. Entonces, en ese sentido, pues no me sentaría demasiado bien que me etiquetaran en una fotografía, por ejemplo, con mi familia, porque en otro entorno no parecería, pero a partir de una cierta formación digital básica, creo que todos tenemos las herramientas para manejarnos con ciertas habilidades. Algo tan básico, por ejemplo, como las contraseñas. Es que hay uf, Ah, multitud de gestores de contraseñas gratuitos. Yo utilizo uno de ya, pago, pero los hay gratuitos que nos facilitan enormemente la vida y nos permiten olvidarnos de contraseñas, de utilizar y de poner las cosas más difíciles a los malos, que siempre los va a ver y siempre van a tratar de aprovecharse un poco de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia. Y lo hablamos anteriormente también, claro, hay personas de a partir de cierta edad o nivel educativo que tienen más difícil adaptarse a esta nueva ola digital y que lógicamente tendríamos que hacer todos un esfuerzo desde las administraciones, lo primero, el entorno político, por supuesto, incluso las empresas, que algunas ya lo hacen, por facilitarles un poco la vida. Personas que no saben manejarse mínimamente ni para presentar un impuesto, ni para para consultar una pagar una cuenta. multa ni Eso una es. cuenta, sí, la verdad que Y no son cuestiones, digamos, no. demasiado complicadas, pero necesitan un acompañamiento básico que no siempre ofrecemos. Hablamos antes del tiempo y pues hay que dejar un poco de lado determinadas cuestiones y hacer una apuesta por aprovechar ese tiempo en personas que es que de otro modo no van a poder manejarse el día de mañana en cuestiones que nos parecen hoy básicas. Sorprendería de alguna manera, a mí me sorprende, hace poco estuve reunido con mi sobrina y con dos amigas suyas, estuvimos cenando juntos y sorprende la incapacidad que tienen para hacer ciertas cosas que daríamos por hecho nosotros tres a nivel digital, insisto, digo, a nivel digital, y las ventajas competitivas que tienen por haber nacido en una era digital nativa, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho la gente mayor. Yo he estado dando formación, como sabe Amparo, a una asociación aquí de Burgos, Asociación de Abuelas de Gamonal, de un barrio que conocerás por el nombre Gamonal, muy conocido, muy reivindicativo, como no podría ser eh, menos, ellas también lo son, muy reivindicativas, y las di una formación sobre competencias digitales y barrera digital, ¿no? Eliminación de barrera digital. Y la verdad que es que están viviendo un mundo que a ellas, en este caso a ellas o a ellos, se les escapa. O sea,
les ves muchas veces incluso en los propios cajeros automáticos que muchas veces no saben, o sea, no saben por dónde les da el aire. A mí personalmente me da mucha pena. Yo sé que han sacado alguna nueva normativa con la obligación de que los bancos, las entidades, pero ya no es eso, es presentar cualquier cosa a través de un certificado digital. No saben lo que es un certificado digital, ni no saben lo que es un DNI electrónico. La verdad que es Sí, una lástima. y tienen que acudir presencialmente a hacer prácticamente todos los trámites, Lo que cuestiones que conlleva de de una forma, tiempo, claro, movilidad. de forma muy sencilla se podría acceder a través de la web, pero claro, si a nivel, digamos, institucional no hay una formación que les llegue, que les atraiga y que se les ofrezca, y luego también un poco deberíamos todos a nivel personal hacer una Personal. valoración interna y, bueno, Sí. pues los seres queridos, las personas que tenemos más cerca, facilitarles un poco la vida. En mi caso, por ejemplo, mis padres que son mayores, pero, por ejemplo, mi padre pues ya no va al banco, gestiona sus cuentas por internet. Qué Si tiene bueno. alguna dificultad en particular, pues me consulta, pero he tratado de que el mínimo de formación digital lo tenga para que pueda hacer Para cualquier que sea gestión sin salir de casa. Para que sea independiente. independiente. Si Correcto. sale determinada, ahora por ejemplo, pues ya no sale con el carnet de conducir, lleva la aplicación de la DGT, cuestiones básicas que a Qué ellos les bueno. facilita muchísimo la vida. Muy bueno. Qué bueno. La firma digital, cualquier cuestión que todos deberíamos tener un poco en nuestra navaja suiza que comentábamos anteriormente, Amparo, Sí, sí. y que vemos que lamentablemente, pues por falta de tiempo o de interés, pues hay muchísimas personas Pues que hay no que pueden hacer lanzar, ello. hay que romper una lanza en este caso, efectivamente, por ayudar al que tenemos más cerca y yo en este caso lo hice con esta asociación, pero vamos, dispuesto a que cualquiera que nos esté escuchando ya lo sabe, que dispuesto a dedicarles un tiempo a todas estas gentes que sin ellos en algunos casos no estaríamos, Mm. evidentemente aquí, pero no estaríamos en disposición de poder hacer muchísimas cosas, sobre todo durante la Tenemos época en de el pandemia. chat Sí, tenemos aquí en el chat a José Miguel. a un amigo en común, a un amigo en Sí. común. Nos dice que qué alegría vernos a los tres juntos. Nos Sí, aplaude. Dice todos del CIA Cartuja. qué Pues grande. un aplauso. Gracias por Sí, estar ahí, querido amigo. ya le hemos dicho por el chat que muy agradecido de generar estos contactos. Súper agradecido en mi caso, ¿vale? Mira, hay una pregunta aquí que me resultó interesante, que es en tus proyectos, ¿cómo estás incorporando eh, aquellas tendencias más actuales? O si hay alguna tendencia actual que tú digas, bah, esto me ha roto y esto lo tengo que incorporar como sea a alguno de mis proyectos con respecto al tema de la comunicación digital. Si hay algo que te haya sorprendido en los últimos... Aparte, entiendo la inteligencia artificial, sí, vale. Pero alguna tendencia que digas, mira, esto me ha sorprendido y me parece muy interesante y lo quiero compartir. Sí, por ejemplo, en docencia, en formación, como no hay dos sesiones iguales, Ajá. van dirigidas a públicos diferentes y el contexto es completamente diferente. En breve, en 2 semanas, tengo una formación para alumnos de una escuela de protocolo Oh, y qué es bueno. de reputación digital. Pero voy a incluir alguna práctica con inteligencia artificial para facilitarles un poco la vida a personas que no están muy habituadas a trabajar, por ejemplo, con textos, que no tienen Claro. por qué tener una formación de comunicación. Ver, por ejemplo, cómo ChatGPT, que es una herramienta en principio bastante básica, pero que si no la alimentas adecuadamente, el resultado puede ser no el mejor. Un cisco. Entonces, una serie de pautas básicas para que aquel que tenga curiosidad pueda empezar a experimentar y a ver que realmente puede obtener enormes resultados, ahorro de tiempo, incluso pistas en cuanto a creatividad, etcétera, de una forma muy sencilla para personas que no están habituadas a trabajar, por ejemplo, el tema de textos, que a lo mejor la edición final del texto no te importa tanto, pero el hecho de escribir, por ejemplo, un informe de 2 páginas haciendo un resumen de determinada cuestión, te puede ahorrar muchísimo tiempo y te puede facilitar la vida enormemente. Entonces, es un poco lo que comentábamos anteriormente, José Luis, un poco Sí. con naturalidad, en función de las necesidades y del momento. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Amparo y yo asistimos, bueno, asistí yo, pero yo creo que ya digitalmente, o lo estuvimos hablando a posteriori sobre el tema de los textos y la inteligencia artificial, y otro día estuvimos hablando largo y tendido sobre la problemática que existe
con la información de dónde viene, sobre todo a nivel médico. Cómo nos puede ayudar a muchas cosas, sobre todo a nivel, digo, de textos médicos, sobre todo de la prescripción médica a través de la información que nos proporciona la inteligencia artificial. Y me agrada que existan departamentos, nos agrada, ¿no? Amparo, que estuvimos hablando Sí, luego de récord, nos agrada que sí, existan departamentos muy concretos de especialistas como, por ejemplo, nefrólogos y demás, e inteligencia artificial. Es decir, experto en inteligencia artificial y nefrología, médico. Digo, joder, qué bueno es esto. claro. Digo, qué Eso es un importante es complemento esto. Qué importante es esto y que importante. la gente lo sepa. Porque, claro, evidentemente esos textos o esa información que nos pueda proporcionar la inteligencia artificial, su corrección o de alguna manera decirlo, sintiéndonos amparados por lo que nos pueda decir la inteligencia artificial sin haber hecho, como decía al inicio, ¿no? Amparo, Claro. Puede haber una... inexactitudes, ¿no? Correcto, correcto. Que nos lleven a la confusión y por lo tanto, o sea, como ahora nos creemos todo, Claro, es sabemos que... una cosa en internet y te dicen que, o sea, hay un peligro de que te dicen, bueno, te vas a tomar esto y a ver, se te va a quitar el dolor de cabeza en 5 segundos. Bueno, pues eso también hay que contrastar la información. Claro, porque Ah, en nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, no es muy peligroso, pero no es muy peligroso, quiero decir, porque no pones... eh, porque tú pones filtros sí, y pero tú, iba a decir algo que igual es políticamente incorrecto, pero no, lo voy a decir porque creo que va a dejar claro. No dilo. es peligroso para la integridad del consumidor final respecto a lo que podamos comunicar desde el punto de vista de la empresa o del cliente mío, ¿no? Lo que sí que puede provocar es en un momento determinado una cierta inadversión o una información que no sea lo más exacto posible, ¿no? Que evidentemente, como decía antes Luis Miguel, sí puede tener un impacto, ¿no? Pero en empresas muy pequeñas no tiene tanto impacto y pedir disculpas pues está... Pero claro, cuando hablamos de medicina ya es otro rollo distinto. Cuando hablamos de periodismo y de dar una información veraz, estamos hablando de cosas muy, muy complejas, ¿no, Luis? En el plano de la medicina, que estoy convencido que la inteligencia artificial va a revolucionar completamente la forma en la que nos acercamos a ella hoy en día. Dentro de 5 años estoy seguro que Buah. no va a tener nada que ver absolutamente y va a ser una ayuda enorme para los profesionales. Pero a mí siempre me gusta diferenciar un poco el contacto con los profesionales, que al final es un poco el que nos va a dar la garantía de éxito en un tratamiento, etcétera. Ahora Internet parece que es el nuevo gurú de la credibilidad. Yo cuando era más pequeño pues decía, no, es que lo han dicho en la televisión. Sí, es Antes era verdad. la Ah, televisión. sí, sí, es verdad, es verdad. Y entonces, pero bueno, lo ha dicho la televisión, pero Oh, ¿quién lo ha sí, dicho? ¿Qué organización o qué persona? Porque que aparezca en claro. determinado medio no es garantía absolutamente de nada. Y hoy en Internet prácticamente tiene cabida a todo. Entonces, acudamos siempre a profesionales con un bagaje extenso en su campo de conocimiento y a partir de ahí, independientemente del medio en el que nos traslade determinado tipo de información. Yo veo mucho más exitoso para el futuro pues, la implantación de la inteligencia artificial, digamos, que no se note. Aquella que va a permitir a los profesionales, por ejemplo, cotejar la radiografía de una pierna y saber automáticamente qué tipo de tratamiento es el más adecuado porque van a salir 11.000 referencias instantáneas de tratamientos similares que han ocurrido en los últimos meses. Que Es que no hay por qué. eso es muy importante. Yo creo que eso va a ser un avance, digamos, científico, vamos a decirlo así. Yo creo que impactante. De hecho, yo creo que ya en Israel se estaba utilizando con el cáncer. Estuvimos hablando el otro día sobre algún caso en concreto bueno, de mejoras en estadísticas en los pronósticos que se daban comparándolos con el ser humano, pero que independientemente de eso estaba muy por encima en la pirámide, ¿no? Estaba muy por encima la decisión última del médico o del prescriptor, ¿no? Humano. Aún así, hay casos que hemos visto que son increíbles. O sea, con unos porcentajes altísimos de exactitud que te deja alucinado. Pero ya digo que, claro, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto no podemos creer o podemos decir que es infalible, ¿no? Ahí es donde hablaban de la infalibilidad, ¿no? Que es como se dice, ahora no me sale la palabra, pero de la IA, ¿no? Y dije, bueno, se queda en entredicho. Ahora, en breve va a salir una nueva normativa sobre
estamos muy atentos a una nueva normativa en la Unión Europea y la inteligencia artificial, que están ahí en contacto directo con Estados Unidos, sobre todo para ver cómo la desarrollan, ¿no? Regular, pero ¿no? la van a regular ya, o sea, Mm, quedan 2 días. O sea, mm. El problema de la regulación, como casi todo en la vida, es que regulemos de más y impidamos y el capemos, ¿no? Y desarrollo de capemos, ¿no? eso es, la posibilidad de desarrollo y de crecer en un ámbito que creo que es inabarcable actualmente. Y en el ámbito de la medicina estoy seguro que va a ser uno de los aspectos básicos en los que en el futuro, independientemente de que tengamos algún conocimiento sobre el tema o no, vamos a ver una mejora notable en los tratamientos, en los Sí, diagnósticos y en los Sí, resultados. Siempre ahora, en un principio, pues lógicamente, con una supervisión humana de un especialista, de una persona, un profesional, pero que lógicamente va a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Estoy pensando incluso las personas que tienen que hacer un seguimiento constante de su salud, diabéticos, personas que tienen que controlar el ritmo cardíaco, pues que ahora prácticamente es una cuestión casi de fe, de forma sí, continua irse midiendo sí, sí, cuando sí, ya pues hay dispositivos electrónicos, una pulsera que te colocas y sí, detecta cierto. antes que cualquier otro mecanismo la posibilidad de que haya algún problema en tu cuerpo. Y esto, lógicamente, no podemos cerrarnos al progreso. Hay que ver en qué Ah, medida pues lo amoldamos a los requerimientos éticos y a los valores de una sociedad moderna, pero no podemos estar en contra de la tecnología porque, por otro lado, va a ser imposible ponernos enfrente de ella. No va a arrollar sí o sí. mira, anécdota que os comento ambos. Ayer estuve escuchando bueno, a últimas horas de la noche a Ibai Llanos, bueno, un referente en este caso, voy a decir, del mundo de Twitch y de las plataformas digitales. Estoy escuchando que estaba paseando con Chocas, otro referente, menos referente a nivel de comunicación, pero muy divertido, evidente. A mí me encanta analizarle y verlos a los dos paseando en este caso, por Corea del Sur, que están allí los dos, y hablaban de una inteligencia artificial que ya mide y analiza cómo se encuentra tu estado físico a través de la orina cuando vas al baño, ¿no? Y te dicen qué situación te encuentras. O sea, pero literal. Luego estuvieron hablando un poquito más y ya empezaron a explicar a la gente qué tipo de empresa, en qué empresa había sido, en qué ciudad había sido y demás. Y yo dije, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando ya? O sea, ya, esto, ya, o sea, así, ya. Es decir, tu médico ya va a saber exactamente qué es lo que te ocurre en función de tu vida diaria. A mí eso me parece algo fuera de lo o sea, como Sí, y Blade además, Runner. y el ahorro que puede suponer para un sistema de salud la prevención, La porque tú vas a prevención, ser capaz de anticipar prevención. problemas de salud que a lo mejor no se manifestarían hasta tiempo después, pero con un seguimiento automático a través de un dispositivo electrónico, tú vas a tener esa información mucho antes sí, sí. Buah, me y parece. vas a poder trasladar a tu médico o lo va a poder conocer directamente tu médico casi en tiempo real. Entonces, en ese sentido, hay que ver también no solo la mejora que supone en cuanto a salud, sino en cuanto a, A la parte a, económica, sí, sí, hay a que la parte verlo, hay que económica. evaluarlo, Sí, hay que evaluarlo, está claro, estoy de acuerdo contigo, De Luis. hecho, de hecho, por eso hay tantas empresas interesadas, independientemente del ámbito en el que trabajen en el tema de la inteligencia artificial en todo lo que nos puede ofrecer. Esto no es altruismo, al final hay una aplicación económica detrás absolutamente importante. Qué bueno. sí, mira, yo tengo una curiosidad. ¿Qué consejos darías a alguien que está iniciando su carrera en comunicación o comunicación digital también? Pues yo creo que ya lo hemos comentado anteriormente. Básicamente que no pierda nunca la curiosidad y el hambre por aprender, porque al margen de que haya cualidades que tengamos, que se nos den mejor o que podamos trabajar, al final el mundo está ¿Ves? cambiando tanto que vamos a tener que ser capaces de adaptarnos constantemente y de ser lo más flexibles posible. De hecho, cada vez más las empresas buscan menos perfiles muy locales, sino más generalistas, personas que lógicamente tienen un Mm, conocimiento amplio de su campo, pero que son capaces de desarrollar un proyecto con personas de determinado nivel y que son capaces de acercarse a otro tipo de públicos. Entonces, al mm. final es un poco, sobre todo en el ámbito de la comunicación, estar constantemente abierto a cualquier innovación y ser capaz de aprovecharla. A Lo partir de ahí, hablamos, lo hablamos aquí, sí, en un programa, vamos, en un directo hablamos sobre titulitis
Sí, bueno. Y Creo, hablamos sobre... y hablamos sobre el profesional que en vez de títulos se estaba formando constantemente, y eso era fundamental en un tiempo como el que estamos, ¿no? Es que De al final, por cambio. ejemplo, la comunicación, si nos queremos dedicar profesionalmente, es un poco como los idiomas. Me es indiferente el tipo de idioma de título que tú tengas. Si mantenemos una conversación en inglés, pues ya doy por entendido que conoces el idioma y que eres capaz de manejarte en él. Me es indiferente que tengas el first, que tengas no sé qué título, porque no aporta absolutamente nada. Y en el entorno académico, lamentablemente todavía, pues pecamos demasiado de las licenciaturas, los posgrados, que no digo en absoluto que no sean útiles, No, pero claro. que hay que relativizar, porque un título te acredita formativamente en un entorno en un tiempo determinado, pero lo que hablamos en determinados ámbitos puedes quedar absolutamente desfasado en muy poco tiempo. Entonces, a mí personalmente me interesan mucho más las aptitudes personales que el conocimiento profesional, que ese al final se puede adquirir con más o menos esfuerzo, más o menos tiempo, pero las actitudes personales son mucho más complicadas de gestionar si no se tienen. Qué bueno, qué bueno. Sí, el otro día escuché a una profesora diciéndole a una madre pasando por el colegio, su hija tiene unas actitudes tremendas para socialmente, sociales, ¿no? Sociales. Va a tener un gran futuro. Y la madre, ya, pero lo de aprobar y eso, y dice, eso es lo menos importante. Y digo, joder, escuchárselo a una profesora, digo, es un placer escuchárselo a una profesora decir que su hija tiene unas actitudes para la vida, para la comunicación, para el futuro, para labrarse unas expectativas muy positivas, y sin embargo, por saco, no Lo de aprobar. lo de aprobar es secundario. Y digo, joder, sí, pero ahí tenemos que cambiar todo, porque, sí, por ejemplo, claro. el sistema educativo, desde mi punto de vista, tiene numerosos defectos que Sí. deberíamos intentar ir puliendo ya. Pero es que luego el entorno profesional tampoco termina de adecuarse al ámbito formativo y seguimos pidiendo la misma capacitación en base a diplomas que se hacía cuando yo estudiaba. Entonces, a Yo veo veces... menos, Luis Miguel, yo veo menos, ¿eh? Yo sí que creo que ha habido un cambio, ¿eh? Yo creo que sí que ha habido un cambio, y lo que, sobre todo lo que pretenden las entidades o las empresas es que haya personas que sean capaces de adaptarse con cierta rapidez, como decías tú antes, mucha navaja suiza, que sepa un poquito de todo, que sea posible que apague fuegos, o sea, un poquito de todo, un multitareas, y que sea capaz de adaptarse y formarse con rapidez en Pues nuevas competencias. ojalá. Yo lo que he visto, ojalá siga por esa línea, y bueno, yo creo que la inteligencia artificial lo está cambiando todo. Oye, una penúltima pregunta, que sé que tienes prisa y no prisa, pero que sé que tenías evidentemente otro compromiso. ¿Cómo fomentas la participación y la interacción en las plataformas digitales que gestionas? Si es una de las tareas que tú evidentemente te impones o te imponen, ¿cómo lo fomentas? O si hay algún truquito que nos puedas dar, o ya nos has hablado de la honestidad, que a mí me gusta mucho. Y sobre todo, yo creo que la clave en la gestión, por ejemplo, de comunidades, de organizaciones y mucho más si es el entorno público, es ofrecer información de utilidad para la persona que está detrás. Que nos centramos demasiado en las propias organizaciones y a veces lanzamos mensajes que nos interesan casi solo a nosotros. A nosotros. Y siempre, si nos ponemos un poco desde el otro punto de vista, del otro prisma, si trasladamos determinada información que a la gente le interesa por el motivo que sea, independientemente de que gestiones una comunidad más amplia o más pequeña, al final ellos se van a ver representados en la información que comentas, y a nosotros, a pesar de ser un ayuntamiento y tal, pues nos llegan multitud de comentarios, sugerencias, críticas, por supuesto, de ciudadanos que agradecemos, porque eso es un auténtico tesoro. No lo hemos comentado, pero la crítica es una información valiosísima, gratuita, que lo olvidamos muchas veces y a la que siempre estamos un poco a la defensiva, que deberíamos incentivar, porque nos va a permitir en muchos casos detectar cuestiones que no funcionan adecuadamente y que muchas veces no tenemos ni siquiera ese conocimiento. Sin embargo, claro, un poco por
por nuestra costumbre habitual a denostar las críticas, lo tomamos todo a la defensiva, pero es una gran oportunidad de saber qué funciona, qué no funciona, incluso cuestiones que nosotros pensamos que funcionan adecuadamente y que quizá no estamos trasladando bien. Y tenemos ahí otro margen de mejora. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, utilizar la crítica para mejorar. Para mejorar. Es que parece que utilizamos la crítica para responder con crítica. Y yo creo que vivimos en un periodo de tiempo. Hoy, por cierto, he escuchado un buen frame de Carlos Francino en ese aspecto. Muy interesante. De intentar mirar con perspectiva. Y lo ha explicado con un ejemplo futbolístico muy divertido. Yo creo que es importante eso. Muy importante. Estoy completamente de acuerdo. Minuto 04, ¿eh? Perdón, hora 04, lo he puesto aquí. Muy bien he puesto aquí en teclado para sacar un clip porque me ha parecido muy interesante. Muy, muy interesante. Sobre todo en servicio público. Amparo. Y ya hacemos la clásica que es la última y la clásica aquí en Incubadora de Talentos, pues hablando de talentos, ¿a ti qué te parece? ¿El talento nace o se hace? Hombre, yo indudablemente os hablo a título individual, hay cuestiones para las que absolutamente no me podría haber dedicado en la vida. Las cuestiones, por ejemplo, muy artísticas, de mucho detalle manual, las podría haber trabajado durante muchísimo tiempo, pero dudo haber llevado a un nivel mínimo. Pero a partir de ahí... Esto lo cortamos, ¿eh? Todo el mundo tiene un talento, no, muchos talentos. Entonces, conviene conocerte, es un aspecto básico, y tratar de sacarle el máximo partido. A partir de ahí, es que lo hemos comentado con el tema de la formación, el tema de la curiosidad, el tema de estar despierto, de aprovechar las oportunidades, porque un talento, aunque no sea extraordinario, se puede convertir en tu medio de vida si eres capaz de pulirlo adecuadamente. Y personas que tienen mucho talento o mucho potencial, que por diversos motivos no son capaces de trabajarlo adecuadamente y que quedan en el olvido. En el ámbito profesional lo vemos a diario, pero al que le guste el deporte, pues hay ejemplos en todas las hemerotecas de personas que con menos talento han conseguido excelentes éxitos profesionales y otras que con muchísimo más, pues lamentablemente no han llegado a nada. Así que al final depende en buena medida de nosotros. No tener el éxito, que eso no está garantizado, pero al menos sí vivir acorde a nuestras posibilidades y a nuestros talentos. Yo si me hubiera dedicado, por ejemplo, a pintar, pues dudo que hubiera sido capaz de vender un cuadro en toda mi vida. Afortunadamente no lo he intentado nunca. Oye, ahora que has hablado de una palabra, y perdona, que es the last, y yo ya... Pero has hablado del éxito. Esta es una sorpresa para Amparo, pero quería incorporar esta pregunta porque muchos habláis del éxito. Y el éxito es diferente. ¿Qué es el éxito? Para cada uno. Para Luis Miguel. El éxito yo creo que es un poco como la felicidad, depende de cada persona. Qué bueno. Yo, por ejemplo, en el ámbito profesional no soy demasiado ambicioso en el sentido de que prefiero dejar de hacer, me propone determinado trabajo y si no tengo tiempo o prefiero dedicarle a mi familia, aunque no esté demasiado bien reconocerlo, pues digo directamente que no. Hay personas que no, hay personas que viven para el trabajo, prefieren tener una carrera profesional exitosa y para ellos el éxito se consigue a partir de alcanzar determinadas metas. Entonces, todo es respetable, pero al final yo creo que es una concepción bastante subjetiva, que depende de cada uno de nosotros. Hay gente que con determinados medios es absolutamente feliz por el entorno en el que se mueve y otros que tenemos más o tenemos menos y no alcanzamos ese nivel de felicidad. Entonces, en cuanto al éxito, yo creo que no deberíamos trazarnos una línea ni compararnos con nadie, sino que en nuestro interior, pues, consideremos que somos unas personas exitosas, teniendo una familia, dedicándonos a los amigos, un entorno social y una vida profesional mínimamente aseada. A partir de ahí, pues, cada uno que busque el éxito en aquellas condiciones que más le llenen. Es que muchas veces decir no a los demás es decirte sí a ti mismo. A ti. Pues, al final en la vida no dejan de ser elecciones. Sí. Y ojalá todo el mundo trazara esa línea que estabas diciendo. Esa línea. Me ha parecido muy interesante asociar el éxito a la felicidad y sobre todo con esos valores que has transmitido
con los que estoy muy acorde y a los que creo que mucha gente joven cada vez más están empezando a unirse, ¿no? La verdad, desde el punto de vista que lo digo yo, desde el medio rural, ¿vale? Desde el mundo rural donde vivo, creo que son unos valores que creo que se están empezando a poner en boga. Pues yo por mi parte, de verdad... bueno, yo gracias por decirnos sí. Muchas gracias por decirnos sí. Nada, a Sí, vosotros, José Luis, a Amparo, por la invitación y ya lo comentabais que el sofá digital absolutamente ha sido bueno, muy cómodo. ¿Ha a sido tu cómodo? disposición, Bien. a tu Y me, disposición, si y me quieres he volver sentido otra vez. encantado, ¿eh? Así Si quieres que volver otra vez, han quedado muchas cositas, muchas Sí, preguntas pendientes y tenemos muchísimas ganas de seguir hablando contigo. pues Pero nada, sabemos que cuando queráis, los no hay problema. compromisos, pues hay que respetarlos. hay que respetarlos. Así que nada, mil Placer. gracias por estar aquí, un placer. Vamos a dar las gracias, como siempre, a todo el mundo para despedirnos ya. Muchísimas gracias, como decimos, a los seguidores, a toda la gente. Siempre hay que ser agradecido. Muy agradecido a toda la gente que nos sigue, insisto, en todas las redes sociales y nos ven en directos y en diferidos, como ha dicho antes J. Malex, que me gusta decir a mí en Twitter, nuestro amigo José Miguel García Prados en el diferido en nuestro canal de YouTube. Que darnos seguir en la solapita inferior verde o en la de suscribirse al YouTube nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y que conozcáis a gente como yo no tenía el placer de conocer a Luis Miguel. Muchísimas gracias desde la parte que me toca a mí. Ha sido un placer escucharte. Y de verdad, con ganas de verte en otros foros y de poder coincidir contigo en algún congreso o en algún espacio donde podamos conocernos en persona. Ha sido un auténtico placer. Pues muy amable, muy agradecido. Y hasta cuando queráis. Eso. Vale. Pues gracias también a nuestros patrocinadores, como ya sabéis, a Metricul, a Rayola. Y nada, adelantar que mañana miércoles pues tenemos, además de un tema muy controvertido que vamos a intentar aclarar en algunos casos, que son las criptomonedas, que nos depara el futuro del dinero digital, y se va a acercar por aquí a darnos unas pequeñas pinceladas un profesional de esto, un profesional que se ha querido sumar, que se llama Hugo, el señor Gato en Twitch, muy divertido el nombre, el señor Gato. Va a venir por aquí para darnos unas pinceladas interesantes sobre las criptomonedas y la moneda digital, en este caso también sobre el Banco Central Europeo y demás. Insisto, muchísimas gracias de verdad, Luis Miguel. Y nada, que vaya todo bien. Ya te dejamos, que vaya todo bien. Eso es lo principal. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao a todos. Hasta luego. Chao.